Una de las cosas que toda pareja de esposo debería recordar constantemente es que el hecho de que dos personas se casen enamoradas no garantiza el éxito de su matrimonio. Voy a recordar eso otra vez, o a repetirlo. El hecho de que dos personas se casen enamoradas no garantiza el éxito de su matrimonio. Muchas de las parejas que fracasan en su relación se casaron enamoradas, con mucha expectativa, con mucha ilusión, pero aún así fracasaron. Y en muchos de esos casos el problema fue que no se ocuparon de fortalecer y proteger esa relación con miras a permanecer enamorados con el paso de los años. Yo nunca he leído una novela de Corín Tellado, aclaro eso. Pero sé que la mayoría de las novelas de Corín Tellado tienen esta estructura. El héroe se enamora de la heroína, hay alguien que se interpone, pero al final terminan unidos para siempre, fueron felices y ustedes conocen el resto de la historia. Ahora es interesante que la Biblia plantea este asunto de una manera inversa. La Biblia dice que las personas se casan y que luego se aman. Porque lo importante no es lo que pasa el día de la boda. No es que se casen enamoradas. Lo importante es lo que ocurre después, con el paso de los años. Y muchas personas no toman en cuenta que el proceso a través del cual nosotros nos enamoramos de alguien es algo que se genera en nosotros mismos y es producido primordialmente por nosotros mismos. En otras palabras, no se trata de un flechazo de Cupido, no se trata de ninguna influencia externa. Como bien señala Lou Priolo, somos nosotros los que encendemos el generador emocional que produce esas emociones que solemos asociar con estar enamorados. Un individuo ve a una muchacha, muy probablemente le va a llamar la atención al principio por los ojos, pero luego, si es una persona sensata, va a comenzar a observar a la muchacha y va a comenzar a pensar algunas cosas acerca de ella. Me gusta cómo reacciona, me gusta cómo responde, me gusta cómo me trata. ¿Qué está haciendo este individuo? Está alimentando su mente y su corazón con buenos comentarios acerca de la muchacha. Está encendiendo el generador emocional. Luego el próximo paso va a ser hacer cosas con ella. Te invito a comer un helado, te invito a ir aquí o allá. Luego hará cosas por ella. Cuando ella necesite hacer una diligencia, no te preocupes que yo lo voy a hacer. Y son todas esas cosas las que producen en nosotros ese sentimiento de estar enamorado. Ahora, mis hermanos, si nosotros no nos ocupamos de mantener encendido el generador emocional, tarde o temprano el proceso se invertirá. Y terminaremos desencantándonos de nuestro cónyuge. Mi esposa es tan demandante. Este hombre es tan poco detallista. Esta mujer es tan rencillosa y vengativa. Por todo arma un lío. Si al menos mi esposo fuera un poco más expresivo y cariñoso. Esta mujer no me hace sentir cómodo ni siquiera en mi propia casa. Este hombre es tan regueroso y tan desconsiderado. Yo creo que ustedes ven el cuadro. Es de esa manera que las personas se desenamoran. Es de esa manera que las personas comienzan a alejarse del cónyuge física y emocionalmente. De la misma manera que encendieron el generador emocional al principio de la relación, ellos mismos se encargan de apagarlo. Y tal como nosotros vimos el domingo pasado, eso que ocurre en el matrimonio, lamentablemente también ocurre con la iglesia. Con la iglesia. Muchos que hoy se sienten desencantados de su iglesia local, alguna vez estuvieron encantados con ella. Llegaron a la membresía con mucho deseo de involucrarse en la iglesia local, con muchas expectativas.
Pero ¿qué sucedió? Que poco a poco comenzó a hacerse evidente la realidad de que los creyentes no somos perfectos de este lado del cielo. Estamos inmersos en un proceso de transformación que no ha concluido todavía. Y a medida que nuestras imperfecciones comienzan a manifestarse, mientras interactuamos unos con otros, en esa misma medida comienza un proceso de desencanto, que en muchos casos ha producido apatía y en otros una total antipatía hacia la iglesia local. Y entonces se produce lo que yo he llamado el síndrome de los extremos. ¿Cuál es el síndrome de los extremos? Que algunas personas cuando van a evaluar algo, o lo ven bueno, bueno, buenísimo, o lo ven malo, malo, malísimo. No hay punto medio. Cuando una persona comienza a ver la iglesia bajo ese prisma, todo se lo encuentra mal. En la iglesia no hay nada bien. Decía un predicador, Kevin DeJohn, que leía en estos días, dice: yo he recibido de la iglesia toda clase de críticas. Me critican porque mi prédica es muy larga y también porque mi prédica es muy corta. Me critican porque la prédica es muy profunda y también porque es muy superficial. Me critican porque la prédica es muy reformada o muy poco reformada. Siempre hay una razón. Cuando tenemos esos lentes, nada está bien. La semana pasada nosotros tratamos de agrupar en 4 categorías generales algunas de las razones por las que muchas personas que profesan la fe de Cristo no aman la iglesia, no se deleitan en la iglesia. Ahora, en el día de hoy, yo quiero enfocar este mismo tema, pero desde una perspectiva positiva. Mis hermanos, ¿por qué debemos amar la iglesia? ¿Por qué debemos deleitarnos en la iglesia? ¿Cuáles son algunas de las razones por las que debemos contemplar la iglesia como el lugar más preciado de la tierra, como le llamó Spurgeon en cierta ocasión? Y mi intención en esta mañana es ayudar a algunos para que puedan volver a encender el generador emocional con respecto a la iglesia, que hace tiempo, por la razón que sea, apagaron. Y a otros que aún mantienen el generador encendido, mi intención en esta mañana es proveerles el combustible necesario para que continúen así hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo regrese del cielo en gloria. ¿Por qué debemos amar la iglesia y deleitarnos en ella? Bueno, la primera razón es la más obvia de todas, porque Dios ama la iglesia y se deleita en ella. ¿Por qué debemos amar la iglesia? Porque Dios ama la iglesia. ¿Por qué debemos deleitarnos en la iglesia? Porque Dios se deleita en la iglesia. A través de toda la historia de la redención, el Dios Trino ha estado conformando un pueblo. Y ese pueblo es el objeto primario de su amor y de su deleite. Y eso es algo que nosotros vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Acompáñenme por favor al libro de Isaías. Isaías capítulo 62. Este es un texto precioso. Escuchen lo que Dios dice acerca de su pueblo. Isaías 62, versículos 1 al 5. Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Ese pueblo que en ocasiones parece tan débil, tan maltratado, tan poco importante, dice algún día, todos los reyes verán tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová. Y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsibá. Una palabra hebrea que significa literalmente, mi deleite está en ella. Y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Dios está mirando ese momento en que de su pueblo se dirá todo eso.
Cuando Dios contempla su pueblo, Él contempla la obra final que Él está haciendo con su pueblo. Y lo mismo vemos en el Nuevo Testamento. El texto paralelo de Isaías 62 sería Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Maridos, amad, versículo 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo amó a la iglesia, se entregó por la iglesia, y no porque la iglesia fuera digna de su amor, sino porque soberanamente Él decidió escoger la iglesia para amarla, transformarla y entonces hacerla digna de su amor. En otras palabras, Cristo amó a la iglesia de pura gracia, cuando la iglesia no merecía ser amada, pero al mismo tiempo Él está comprometido consigo mismo a santificar esa iglesia, a fin de presentársela a sí mismo, dice Pablo en el versículo 27, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Algunas personas se casan engañadas, creyendo que sus cónyuges son lo que no son. Y luego dicen, es que ese no es el hombre con el que yo me casé. No, mi hermana, no, mi amiga, ese es el hombre con el que tú te casaste. Lo que pasa es que al principio él te estaba presentando el departamento de publicidad, pero ese era él. Muchas personas se casan engañadas, pero ¿saben qué, mis hermanos? En Cristo no hubo ningún engaño. Cuando Él escogió a su esposa, Él sabía de antemano que no era digna de tenerle como esposo. Y precisamente por eso planificó un costosísimo plan de redención para justificar a su iglesia, para santificar a su iglesia. Decíamos en uno de los sermones anteriores que Cristo no ama a su iglesia apasionadamente porque Él desconoce lo que tú y yo sabemos de ella. No, mis hermanos. Cristo conoce la iglesia como nadie podrá conocerla jamás. Pero eso no disminuye en nada su amor por la iglesia, porque es un amor empapado en su gracia. Como dice Joshua Harris, Jesús es la única persona que tiene el derecho a desheredar y abandonar la iglesia. Él tiene ese derecho, pero nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Él se ha comprometido consigo mismo a tratar con las flaquezas, con las imperfecciones, con las debilidades y pecados de la iglesia, hasta ese día en que Él pueda presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Ahora, mis hermanos, si Cristo amó a la iglesia de ese modo, al punto de dar su vida por ella, si la iglesia es el objeto de su amor y su deleite, ¿cómo puede ser que alguien diga que ama al Señor Jesucristo y aún así siente antipatía hacia aquello que Él ama? ¿Saben lo que Cristo ve cuando mira a la iglesia? Él ve a la esposa por la que dio su vida. Él ve lo que esa esposa será cuando Él haya concluido su obra de embellecimiento espiritual. Él la ve gloriosa. Y mis hermanos, eso es exactamente lo que nosotros debemos ver con los ojos de la fe. No lo que la iglesia es ahora, con todas sus imperfecciones y debilidades, sino lo que esa iglesia será cuando todos sus componentes hayan sido glorificados. Esa es la visión que el Señor le dio al apóstol Juan en Apocalipsis 21. Apocalipsis capítulo 21. Versículos 9 al 11. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Está comparando a la iglesia con una ciudad que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios.
y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Eso fue lo que Juan vio. Y el Señor no solamente quería que Juan lo viera, el Señor quería que Juan lo escribiera, que dejara un registro escrito de esa visión, para que los creyentes de todas las edades puedan mirar como en un telescopio qué será de la iglesia al final de los tiempos. Como dice Isaías, será corona de gloria en la mano del Señor y diadema de reino en las manos del Dios tuyo. Mi hermano, mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. A los miembros de esta iglesia. ¿Sabes una cosa? Algún día los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, dice Daniel. Esa persona que tú ves a tu lado, imperfecta como es, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O como dice el Señor en Mateo capítulo 13, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Decía C.S. Lewis que si nosotros pudiésemos mirar hoy lo que serán los creyentes al final de la historia, nos sentiríamos tentados a adorarlos. Resplandecerán como el sol. Pero no solo debemos amar la iglesia y deleitarnos en la iglesia porque ella es el objeto supremo del amor de Dios, sino también porque la iglesia es el organismo a través del cual Dios opera en el mundo. La iglesia es el organismo vivo a través del cual Dios opera en el mundo. Todo creyente que realmente ame la gloria de Dios tiene que amar a la iglesia, porque es a través de la iglesia que Dios se glorifica en el mundo, salvando pecadores, edificando a los santos. El Señor no ha prometido usar ninguna otra agencia en el mundo para hacer su obra, excepto la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Es a la iglesia y no a ninguna otra institución humana a la que Dios ha señalado como columna y baluarte de la verdad. Ahora, mis hermanos, permítanme personalizar un poco esto, porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, si la iglesia es el organismo a través del cual Cristo hace su obra en el mundo, seguramente todos nosotros hemos recibido un montón de beneficios de parte de Dios a través de la iglesia. Y no me refiero únicamente a sus cultos. No estoy hablando únicamente del culto público los domingos en la mañana y en la tarde, aunque tampoco lo estoy excluyendo. Pero me refiero más bien a todo lo que la iglesia es, a todo lo que la iglesia representa. Mis hermanos, el problema de muchos creyentes es que la mayoría de las veces estamos más conscientes y recordamos con más facilidad las dificultades y problemas que las bendiciones y beneficios que recibimos de la mano de Dios a través de la iglesia. ¿Cuántos aquí, de los que están sentados en esta mañana, fueron salvados a través de la iglesia? Yo estoy seguro que si yo preguntara en esta mañana, y no lo voy a hacer, pero si yo preguntara en esta mañana y les pidiera que levantaran la mano, todos aquellos que se convirtieron al Señor Jesucristo, porque un día, estando solos, completamente solos en su casa, sin haber habido nadie que le predicara el Evangelio, tomó su Biblia, entendió que era pecador y se convirtió al Señor. Yo estoy casi seguro que muy pocos levantarían la mano, si es que hay alguno aquí que se haya convertido de esa manera. ¿Para cuántos se han convertido por mediación de la iglesia? Mis hermanos, ¿qué hubiese sido de nosotros doctrinalmente hablando de no haber sido por la iglesia? Piensen en la cantidad de exposiciones bíblicas, de clases de escuela dominical que nosotros hemos recibido a través de los años. Y todo eso sin contar cualquier otro tipo de instrucción informal que un hermano le haya dado a otro.
y verán el enorme bien que Dios nos ha hecho a través de la iglesia. ¿Cuántos somos mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores hijas, mejores ciudadanos por causa de la instrucción de la iglesia? Mis hermanos, ¿de cuántos dolores de cabeza nosotros hemos sido librados por haber recibido de parte de la iglesia una instrucción a tiempo? ¿Cuántas veces Dios ha usado a la iglesia para consolarnos en medio de la aflicción? Mi hermano, piensa por un momento, recuerda momentos de tu vida que fueron difíciles para ti. ¿Cuántas veces Dios usó una prédica? ¿Cuántas veces Dios usó a una de las piedras vivas de la iglesia para consolar tu corazón? ¿Cuántos han recibido a través de la iglesia un consejo oportuno? ¿Cuántos han recibido a través de la iglesia una amonestación a tiempo? ¿Y cuántos fueron librados de caer en apostasía por la instrumentalidad de la iglesia? ¿Qué dice el autor de la carta a los Hebreos en Hebreos capítulo 10? Dice en el versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y eso está, mis hermanos, en el contexto de la apostasía. El autor de la carta a los Hebreos está diciendo que Dios usa muchas veces a los miembros de la iglesia una exhortación a tiempo, una llamada de atención para que nuestros pies no resbalen. ¿Cuántas veces hemos sido servidos en medio de alguna necesidad física, en medio de alguna necesidad económica, inclusive por medio de algún miembro de la iglesia? ¿Cuántas veces? Estaba pensando en estos días, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos sido librados de problemas de los cuales ni siquiera nos llegamos a enterar porque no sucedió? Simplemente porque Dios respondió la oración de un miembro de la iglesia a tu favor. Eso solamente lo sabremos en el cielo. Ahora, el apóstol Pablo estaba muy consciente de eso. Vayamos a la carta a los Filipenses. Carta de Pablo a los Filipenses. En el capítulo 1, versículo 19, dice Pablo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo está preso, pero él sabe que hay una iglesia orando por él. Y Pablo dice, eso resultará en mi liberación, porque Dios responderá a vuestras oraciones. Y me fascina como lo dice en su carta a Filemón. Pablo le dice a Filemón en su carta, prepárame alojamiento, porque yo sé que por vuestra oración os seré concedido. Pablo está preso en Roma y le manda una carta a Filemón, Filemón, prepárame la habitación. Tú estás orando por mí, ¿verdad? Yo sé que Dios responderá a tu oración. Mis hermanos, si nosotros estuviésemos más conscientes de esa realidad, no nos sería tan difícil amar a la iglesia. No nos sería tan difícil deleitarnos en la iglesia, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus debilidades. Sí, es verdad, también de la iglesia como un todo, se puede decir lo que Pablo dice en 2 Corintios 4:7, que tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Sí, el barro sale, hermanos, de alguna manera. Y una de las razones por las que Dios permite que el barro salga a relucir es porque Dios quiere exaltar su gloria. Para que la excelencia del poder sea de Dios, no nuestra. Recuerdo aquel pastor, Jack Seaton creo que era, que contó en una conferencia de pastores que en cierta ocasión una hermana entró a su oficina
y vio que él tenía los 63 volúmenes de sermones de Spurgeon. Y ella le decía a este pastor, ¿y usted todavía lee a Spurgeon? Dice él, sí, me gusta mucho leer sus sermones. Bueno, yo hace tiempo que dejé de leerlos desde que encontré 2 o 3 disparates en Spurgeon. Él le respondió, 2 o 3 disparates. Yo he encontrado muchísimos disparates en los sermones de Spurgeon. Pero gracias a Dios que es así, porque si no le hubiera puesto 2 velones para adorarlo. Mis hermanos, es un tesoro en vaso de barro. Pero sigue siendo un tesoro. Y la iglesia es su depositaria. Pero también debemos amar la iglesia y deleitarnos en la iglesia, porque es en sus cultos y no en ningún otro lugar donde vislumbramos, aunque de forma imperfecta, lo que será la vida del cielo. Algunas veces cuando nosotros vamos a un lugar muy hermoso, solemos pensar, el paraíso debe ser así, debe ser algo como esto. Eso me pasa cada vez que voy a Cayo Levantado en Samaná. El paraíso debe ser algo así. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? No hay ningún otro lugar en el mundo, por hermoso que sea, que pueda ayudarnos a vislumbrar la vida en el cielo más apropiadamente que en la asamblea de la iglesia. Y por si acaso, aclaro, sobre todo a los niños que están aquí, escúcheme con mucha atención. Yo no estoy diciendo con esto que la vida en el cielo es algo así como un culto interminable. Como decía el predicador Ted Donner, dice, cuando yo era niño yo no quería ir al cielo, porque me lo imaginaba como un culto interminable en el que nosotros teníamos que estar quietecitos por los siglos de los siglos. No, eso no es el cielo. El cielo es un lugar emocionante. El cielo es un lugar fascinante. Lo que quiero decir es que es en la reunión de la iglesia, en el día del Señor, el único lugar donde nosotros podemos tener un anticipo de aquellas cosas que disfrutaremos perfectamente en el cielo. El cielo es la morada de la presencia especial de Dios. Y la iglesia reunida es el lugar donde Dios manifiesta esa presencia especial en la tierra. Es en la iglesia reunida. No en ningún otro lugar donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y déjenme decirles algo, hermanos. Esta presencia espiritual de Dios en medio de su iglesia es algo misterioso. Nosotros no podemos entenderlo del todo, pero una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que esa presencia se manifiesta a través de su palabra predicada. Cada vez que Dios bendice la palabra predicada desde el púlpito es porque Dios estaba presente. Es a través de la palabra de Dios. Dice el pastor Jeff Purcell, cuando se predica la palabra de Dios, uno no está meramente recibiendo información acerca de Dios. Es Dios mismo quien nos habla a través de su palabra. Por eso Cristo dice a sus discípulos en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que guarda mi palabra, el que guarda vuestra palabra, guardará mi palabra. Es a través de la palabra que Dios se hace presente en la iglesia. Pero el cielo también es un lugar de adoración. El cielo es un lugar de adoración. Cuando nosotros vemos en Isaías capítulo 6 un anticipo o un pequeño atisbo de lo que será el cielo, ¿qué vemos allí? Los serafines alabando a Dios y diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. O Apocalipsis capítulo 4, vemos una multitud de seres angelicales, una multitud de creyentes salvados alabando al Cordero. El cielo es un lugar de adoración. Y mis hermanos, la iglesia reunida es el lugar donde Dios es adorado corporativamente. Es en la iglesia. El cielo es el lugar donde disfrutaremos de una comunión perfecta con el pueblo de Dios. Habrá gente allí de toda tribu, toda lengua, todo pueblo, toda nación. En Lucas capítulo 14, en los versículos 16 al 24, el Señor compara el reino de Dios con una cena. Qué interesante. Una cena. Una comida familiar. Por eso alguien decía, hablándole a Dios, le decía, Señor, tu cielo no es como una sala de espectáculo.
Porque en una sala de espectáculo los asientos vacíos no importan. Cada cual está solo viendo lo que se está llevando a cabo allí. Pero el cielo no es así. Le decía a esta persona, Señor, tu cielo es como un comedor. Yo recuerdo cuando era niño, en la casa de mi abuela paterna, cada cierto tiempo comíamos todos los tíos, todos los primos. Aquello era un jolgorio, una mesa larguísima. Y yo todavía recuerdo esos momentos como momentos muy felices. La reunión de la familia. Yo no sé si vuestra familia es como la mía, pero la mía es muy bullosa. Y cuando todos nos reunimos hay que tomar turno para hablar. Bueno, cuando tú piensas en el cielo, imagínate un lugar así, no necesariamente bulloso, pero sí donde las personas quieren compartir libremente unos con otros. En el cielo gozaremos de una comunión perfecta los unos con los otros. Nadie tendrá que cuidarse las espaldas, no habrá que aclarar malos entendidos. Bueno, mis amados hermanos, la iglesia reunida en el día del Señor es el lugar donde nosotros podemos disfrutar un anticipo de esa comunión con los creyentes. Imperfectos sí, pero qué bueno es ver vuestros rostros después de una semana de ausencia. He aquí, mis hermanos y hermanas, algunas de las razones de por qué nosotros debemos amar la iglesia, deleitarnos en la iglesia. Me fue muy difícil escoger lo que iba a decir, porque tengo un solo sermón que dar. Muchas cosas más se hubiesen podido decir, pero no hay tiempo, porque todavía me queda un punto más que tocar. Algunos consejos prácticos que nos ayuden a incrementar nuestro deleite en la iglesia. Algunos consejos prácticos que nos ayuden a incrementar nuestro deleite en la iglesia. Y lamentablemente el primero de ellos es negativo. Cuídate de los que le echan arena al tanque del combustible. Cuídate de los que le echan arena al tanque del combustible. Déjenme explicarles a qué me refiero. Anoche recordé algo que sucedió cuando yo era adolescente y estudiaba en el colegio. Había un profesor que no era muy apreciado por los alumnos en general. De hecho, la mayoría le tenía pavor. Y recuerdo que en cierta ocasión corrió el rumor de que un grupo de estudiantes le habían hecho la maldad de echarle arena al tanque de gasolina del motor. Yo no sé en qué paró ese asunto, o al menos no lo recuerdo, pero si el rumor fue cierto, yo imagino que ese pobre hombre tiene que haber pasado mucho trabajo para hacer que ese motor arrancara de nuevo. Bueno, mis amados hermanos, de la misma manera, hay personas en la iglesia que se dedican a echarle arena al tanque del combustible de los hermanos, para que el generador emocional del que hablamos al principio no permanezca encendido. Son personas que por doquiera que pasan dejan una estela de preocupación y una estela de amargura con respecto a la iglesia. ¿Y saben qué es lo más triste de esto? Que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en un momento dado. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Basta con hacer partícipe a otro de la amargura de nuestros propios corazones, en vez de resolver nuestro problema bíblicamente, y ya estamos echando arena en el tanque de gasolina del motor. Mis hermanos, cuidémonos de ese mal, porque de repente comenzaremos a ver la iglesia a través de ese lente. Y entonces ocurrirá el síndrome del extremo. El cuadro que vamos a ver a través de ese lente no será deleitoso. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, si te das cuenta que en el corazón de un hermano ha comenzado a brotar una raíz de amargura, no le sirvas de desahogo. Recuerdo hace muchos años que alguien me dijo, ven para contarte un encuentro desagradable que tuve con un individuo. Yo le dije, no, espérate, mira, ya yo tengo demasiada basura en mi propio corazón para echarle más. Yo no quiero saber de eso.
Es que yo necesito desahogarme. Yo le dije, desahógate con el Señor, que Él no peca, yo sí. No le sirvas de desahogo. Insístele en amor a que resuelva su problema directamente con el ofensor. Porque eso es lo que la Biblia manda. De lo contrario, tendrás arena en el tanque. Tendrás arena en el tanque y tarde o temprano el generador emocional se detendrá. En segundo lugar, sé agradecido. Sé agradecido. Hace un momento nosotros enumeramos algunos de los beneficios que seguramente hemos recibido de parte de la iglesia a través de los años. Mi hermano, mi hermana, por amor a tu alma, no des eso por sentado. Agradéceselo a Dios y agradécelo a la persona que Él usó para hacerte ese bien. Sé agradecido, atesora esas bondades en el corazón y yo te aseguro que al diablo le resultará muy difícil robarle tu gozo y deleite en la iglesia, independientemente de sus debilidades e imperfecciones. Mis hermanos, por causa del pecado que todavía mora en nosotros, la tendencia de nuestro corazón es a ver el bien que alguien nos hace como lo que esa persona estaba supuesta a hacer. Alguien nos hace un bien, siervo inútil eres, esto es exactamente lo que tú debías de haber hecho. Y por supuesto, vemos el mal, o aquello que nosotros creemos que es algo malo, como algo inconcebible. Y eso nos dificulta ser agradecidos. Y nos mueve a ser hipercríticos. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Debería ser al revés. Si estamos conscientes de que todo lo que recibimos de la mano de Dios es de pura gracia. Si estamos conscientes de que nada merecemos, entonces no nos resultará difícil darle gracias a Dios en todo. Como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18. Y en un corazón agradecido no hay lugar para el resentimiento y la amargura. Busca un corazón amargado y encontrarás un corazón ingrato. Busca un corazón amargado y encontrarás un corazón ingrato. Demos gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por muchos de ustedes, porque a través de los años me han hecho mucho bien. En tercer lugar, observa cuidadosamente el crecimiento en gracia de tus hermanos en la fe. Observa cuidadosamente el crecimiento en gracia de tus hermanos en la fe y dale gracias a Dios por eso. Mantente vigilante a ver qué cosa puedes vislumbrar en la vida de un hermano que está creciendo en gracia y dale gracias a Dios por eso. Me llama muchísimo la atención el capítulo 1 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Mi hermano, si tú hubieras tenido que escribirle una carta a la iglesia de los Corintios, ¿verdad que te habría sido difícil encontrar razones para dar gracias por esa iglesia? ¿A Pablo no le fue difícil? Él comienza en el capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y así continúa Pablo, dando gracias por la iglesia de Corintios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú diste gracias a Dios por tu iglesia? Piénsalo allí sentado. ¿Cuándo fue la última vez que tú diste gracias a Dios por la iglesia, por cosas específicas y concretas? No simplemente decir, Señor, gracias por la iglesia. No. Por cosas concretas y específicas. ¿Cuándo fue la última vez? Y me estoy quedando en silencio porque quiero que lo pienses. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste varios minutos en oración dándole gracias a Dios
por hermanos particulares de esta congregación que te han hecho mucho bien. ¿Cuándo fue la última vez? Mis hermanos, Pablo le dio gracias a Dios por la iglesia de Corintio. Yo no creo que sea tan difícil encontrar razones para darle gracias a Dios por esta iglesia. En cuarto lugar, involúcrate. Involúcrate. Las personas que no se deleitan en la iglesia suelen ser aquellas que se mantienen en la periferia. Suelen ser aquellas que observan a distancia, como si ellos fueran extraños a la iglesia, lo que está sucediendo en la iglesia. Por eso critican la iglesia como algo que no les compete. Es como si la iglesia fuera otra cosa fuera de ellos mismos. Y la verdad es que nosotros todos somos parte de la iglesia. Y por lo tanto, todos nosotros somos parte del problema. Todos nosotros somos parte de la solución. Involúcrate. ¿Cómo? Orando por la iglesia. Orando por la iglesia. Mis hermanos, la oración es lo que mantiene la maquinaria espiritual funcionando. Sin oración la maquinaria se detiene. Dios ha decretado lo que ha de ocurrir y también los medios a través de los cuales esas cosas han de ocurrir. Y entre esos medios la oración juega un papel fundamental. En cierto modo le preguntaron a Spurgeon cuál era el secreto de su éxito. ¿Saben cuál fue su respuesta? Yo tengo una iglesia que ora por mí. Yo tengo una iglesia que ora por mí. Involúcrate orando por la iglesia. Involúcrate sirviendo en la iglesia. Mi hermano, yo quiero que tú pienses allí sentado donde estás. ¿En qué ministerio de esta iglesia tú estás involucrado? ¿De qué manera tú estás poniendo tus dones en operación para el servicio de la iglesia? Y no olvides que la iglesia no es lo que ocurre en el culto. Por eso es que algunas personas, yo insisto en eso, no saben cuáles son sus dones. Porque ellos piensan en la iglesia lo que ocurre el domingo en la mañana y en la tarde. Si yo no predico, si yo no canto, si yo no toco ningún instrumento musical, si yo no soy diácono, si no se da clase de escuela dominical, yo no tengo nada que hacer en la iglesia. No, pero la iglesia se reúne para ser edificada y se esparce para hacer la obra de Dios. ¿Cuál es tu don, hermano? ¿Cuál es tu don? Tercero, ¿cómo podemos involucrarnos en la iglesia desarrollando relaciones significativas con tus hermanos en la fe? Dice alguien, la pasión por la iglesia implica sumergirse en la comunidad de la iglesia local. Significa vivir con otros cristianos, formando relaciones que se extiendan más allá del edificio de la iglesia y de las funciones oficiales de la iglesia. Relaciones significativas, involúcrate. Yo me pregunto si esos soldados norteamericanos que sobrevolaban aldeas de Vietnam y la bombardeaban, lo hubiesen hecho si 2 meses antes se hubiesen mudado a esa misma localidad y hubiesen compartido con esa gente. Probablemente no lo hubieran hecho. Porque uno no bombardea a las personas con las que uno se involucra. Involúcrate, involúcrate. Quinto consejo, prepárate adecuadamente para participar del culto de adoración cada primer día de la semana. Prepárate adecuadamente para participar del culto de adoración cada primer día de la semana. Mis hermanos, muchas personas, muchos creyentes no se deleitan en el culto de adoración porque no vienen a él adecuadamente preparados. Recuerda que vienes a encontrarte con Dios mismo en la iglesia. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. De paso, este es un buen texto que tú puedes leer en tu casa antes del culto para poner tu corazón a tono con lo que va a suceder aquí.
Dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Está refiriéndose al encuentro que tuvo Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Aquello fue aterrador. Lo cual los que la oyeron rogaste que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice el autor de la carta a los Hebreos, no es a eso que ustedes se acercaron. Y alguien dirá, qué bueno, porque aquello tiene que haber sido aterrador. No, sigan leyendo. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez justo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Lo que el autor de la carta a los Hebreos está diciendo es, aquello solo fue una sombra, esta es la realidad. Nosotros no necesitamos oír el sonido de trompeta, nosotros no necesitamos experimentar el temblor de tierra. Lo que sucede cada domingo cuando la iglesia de Cristo se reúne en el día del Señor para adorar al Señor, mis hermanos, es algo extraordinario, pero tiene que verse con los ojos de la fe. Tiene que verse con los ojos de la fe. Nosotros venimos a encontrarnos con Dios. Jehová de los ejércitos está en medio nuestro. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, cuando nosotros cantamos ese tipo de cosas, nosotros tenemos que llevar nuestros corazones a entender lo que estamos cantando y reaccionar adecuadamente a ello. ¿O qué tú ves? Simplemente un culto donde por costumbre se cantan 4 himnos para luego entonces venir a la prédica de la palabra de Dios. No, mi hermano, recuerda, tú vienes a encontrarte con Dios mismo. Recuerda, tú vienes a escuchar su palabra. Tú vienes a escuchar su palabra. Leí en estos días a alguien que decía, cuando nosotros vamos a la iglesia a escuchar, lo estoy parafraseando, a escuchar la palabra de Dios predicada, nosotros no vamos a evaluar al predicador. No, hermanos, en la iglesia hay todo tipo de predicadores. Algunos te van a gustar y otros no. Pero la pregunta es, ¿qué tan fiel es ese predicador exponiendo el mensaje de la palabra de Dios? ¡Wow! La palabra de Dios. ¡Qué cosa más increíble! Que nosotros podamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. ¡Qué grandioso es eso, hermanos! La palabra de Dios. ¿Cuántas veces tú has venido a la iglesia, el predicador está predicando, abre su Biblia en un pasaje sumamente conocido para ti, y de repente el expositor comienza a abrir las escrituras, y al igual que los discípulos de Emaús, tu corazón arde porque estás viendo lo que antes no habías visto? Es como si de repente lo que estaba en blanco y negro, ahora lo ves a colores. Eso solamente pasa aquí, en la iglesia. Recuerda que vienes a encontrarte con Dios, recuerda que vienes a escuchar su palabra, recuerdas que vienes a reunirte con su pueblo. A reunirte con su pueblo. Con tus hermanos y hermanas en Cristo, comprados por su sangre, unidos a ti con un vínculo indisoluble, la morada del Espíritu Santo, aquellos con los cuales estarás disfrutando de la presencia de Dios por los siglos de los siglos.
En aquel día, mis hermanos, todos seremos hermosos con la hermosura de Dios. No estoy hablando de hermosura física. Yo no sé si en el cielo yo voy a tener cabello o la nariz más fina. Ese no es el punto. Yo estoy hablando, hermanos, de la obra de santificación. Los justos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Esos hermanos que están sentados a tu lado van a resplandecer así. Por último, y muy conectado con esto, contempla por fe lo que la iglesia será cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria. Contempla por fe lo que la iglesia será cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria. Y tú verás que no es tan difícil amar y deleitarse en la iglesia. Mis hermanos, a modo de conclusión, ya no solo de este sermón, sino también de toda la serie, solo me resta recordar las palabras de Cristo en Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Durante varios domingos hemos estado hablando de la iglesia como una comunidad de hombres y mujeres salvados por gracia. Una comunidad de hombres y mujeres relacionándose unos con otros, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros en el contexto de la gracia. Mi pregunta es, ¿ha cambiado en algo tu visión de la iglesia local? ¿Ha cambiado en algo tu actitud hacia la iglesia? ¿Tú estás ahora más involucrado que antes? ¿O todavía continúas en la periferia como un mero observador? Sí, es verdad que buena verja hacen buenos vecinos. Si te aíslas, nadie te hará daño, pero nadie te hará bien, y tú no le harás bien a nadie. Mi hermano amado, si ese es tu caso, yo te invito en esta mañana a no continuar observando de lejos la comunidad de gracia. Yo te invito a unirte a la congregación más extraordinaria que existe en el mundo, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por tu palabra. Nosotros queremos darte gracias por la iglesia. Oh Señor, ayúdanos a ver la iglesia como tú la ves. Ayúdanos a amar la iglesia como tú la amas. Ayúdanos a deleitarnos en la iglesia como tú te deleitas en la iglesia. Padre, gracias porque hubieses podido salvarnos y dejarnos viviendo vidas individuales. Pero a ti te plugo hacernos parte de esta comunidad de gracia. Padre, bendice Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Continúa conformando este pueblo a la imagen de nuestro Salvador. Continúa embelleciendo este templo espiritual, para que cuando Cristo venga, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, cada una de las piedras que la componen sean parte de ese pueblo que Él ha de presentarse a sí mismo, como una virgen pura, como una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén.